Y bueno, doctor Julio Rodríguez Wolf, para los que no lo conocen, neurocirujano, egresado del posgrado de neurocirugía del Hospital Vargas de Caracas. Actualmente labora en el Centro Médico Docente La Trinidad. Y bueno, doctor, yo creo que ya podemos ir comenzando la actividad del día de hoy. Lo invito a que nos comparta su pantalla. Mientras las personas, bueno, aquí siguen diciendo, aquí siguen presentándose. Tenemos el doctor Guarapana. Buenas noches, doctor Guarapana, desde Coro. Saludos, doctor, bienvenido, neurocirujano. Entonces, doctor Julio, adelante con este interesante tema. Por favor, comparta su pantalla para iniciar entonces la conferencia. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Espero que, bueno, cualquier cosita o eventualidad levanten la mano y podamos compartir estos conocimientos. Yo sé que no todo el mundo está acostumbrado a hacer cirugías espinales mínimamente invasivas. Dediqué un poquito de tiempo a la revisión de las clasificaciones de uso pronóstico para las metástasis vertebrales, en vista de que primero algunos no las conocemos por completo, hay una gran variedad, y segundo, son de gran importancia para saber nuestra tasa de sobrevida para los pacientes y posteriormente tomar las conductas adecuadas. Bueno, como Juan Pablo les comentó, mi nombre es Julio Rodríguez Wolf, soy egresado del posgrado en neurocirugía del Hospital Vargas de Caracas. Actualmente mantengo el puesto de adjunto y profesor agregado a la cátedra de neurocirugía del mismo hospital. Nunca lo llegué a dejar desde mi formación, y trabajo en el Centro Médico Docente de La Trinidad, al igual que en el Hospital San Juan de Dios. Muy bien, vamos a empezar primero con ciertas generalidades, ¿ok? Con respecto al manejo quirúrgico de las metástasis espinales. Primero, de todos los pacientes con cáncer, cerca del 70% de estos pacientes van a desarrollar algún tipo de metástasis, y de estos un 40% van a ser metástasis espinales, con un porcentaje cerca del 10 al 20% de compresión epidural. ¿Okay? La principal sitio de localización son las metástasis dorsales, principalmente por el tipo de irrigación que maneja. Adicionalmente, pues bueno, la metástasis, a pesar de que el sistema óseo o el sistema vertebral o la parte vertebral no es la primera, es la tercera de las principales causas de metástasis. Como ya lo dijimos, una incidencia de 20% de todos los pacientes oncológicos. Usualmente llega a haber un poco de cerca del 10% que se parejan de manera inicial con un cuadro clínico vertebral, y esto es muy importante porque ya el paciente llega con problemas de paresia o problemas sensitivos o para la marcha, y es importante que no todas las compresiones son debido a fracturas propias, sino fracturas lo que llamamos patológicas. 95% de las metástasis van a ser epidurales y de los pedículos, y el principal tipo que produce compresiones epidurales espinales están el cáncer de mama, pulmón y próstata, son los principales tres. ¿Okay? Como te estaba comentando, vamos a hacer un recuento más o menos importante de lo que son los sistemas de evaluación pronóstica para el manejo de estos pacientes. Existen 7 escalas diferentes para el manejo de las metástasis vertebrales. Una de las que más conocemos es la escala de Tokuhashi. ¿Okay? Ella fue sacada al público en el año 2005. ¿Okay? Y principalmente ella utiliza un sistema de escala dependiendo de la condición del Karnofsky, de la cantidad de metástasis y número de metástasis, si llegan a ser o no resecables, y por último, el tipo de tumor primario. ¿Ok? Si existe parálisis o no, determinada por la escala de Frankel. Esto nos da un score en numérico que después se extrapola a la cantidad de tiempo pronóstico de vida, si es menor de 6 meses, mayor de 6 meses pero menor de 12, o si es mayor de 12 meses.
Después estuvo Tomita, que en el año 2001, esta fue la inicial, también mantiene son de las dos escalas más conocidas por todos, Tomita y Tokuhashi, y igualmente hacen una escala numérica, y de esta escala numérica, nuevamente, tenemos un número de totales de puntos, en las cuales nos va a dar un pronóstico en años de vida, ¿ok? Principalmente dependiendo también de la situación o de la ubicación, si es intracompartimental dentro de la parte ósea, si es extracompartimental o si es externa o afecta varias vértebras. El score de Bauer fue dado a conocer en el año 2008. Es algo muy somero, sin embargo, igualmente ellos lo buscan más para una estrategia quirúrgica, y con respecto a los factores pronósticos le dan un puntaje, y de ser o no ser candidatos para una alternativa quirúrgica. El índice de espinal de Overstreet es el que más actualmente creo que está en boga y el que más se está utilizando. Él fue el último que se llevó a conocer, fue dado a conocer en el año 2013. ¿Ok? Igualmente utilizan lo que es la parte histológica, ¿ok? Dependiendo del tipo de agresividad o de la tasa o rata de crecimiento del tumor, si son de baja tasa, de moderada tasa, de rápido o muy rápido, y ya ponen la escala de Karnofsky, ¿ok? Como un factor predictivo de la condición general del paciente y su sobrevida. Entonces, dependiendo de si es una sobrevida menor a un mes o incluso mayor hasta los 22 meses o 2 años prácticamente. La escala de Van der Linden fue dada a conocer en el año 2004, igual, 2005, perdón. Igualmente utiliza la escala de Karnofsky, utiliza el origen del tumor primario, si existen metástasis, y ellos lo clasifican en un grupo pequeño, o sea, en 3 subgrupos, y le dan una cantidad de meses dependiendo del puntaje. Si es el grupo A, de 3 puntos, de 3 meses, si es el grupo B, de 6 a 9 meses, o si es el grupo C, o con una sobrevida de hasta 18.7 meses. La escala de RADES o el score de RADES igualmente toman en cuenta nuevamente los factores histológicos, las metástasis, si existen otras metástasis óseas o no, metástasis viscerales, ya sean a nivel pulmonar o a nivel hepático, el grado, ella utiliza ya aquí el tipo de déficit y el estado del paciente antes de radioterapia. Esto quiere decir que la escala de RADES o el score de RADES ya tiene un factor predeterminante de que es el uso de la radioterapia antes de la estadificación de esta escala. E igualmente, pues colocan nuevamente la sobrevida dependiendo del puntaje que tiene cada uno de ellos. Por último, el score de Catagil, ¿okay? Que fue se dio a conocer en el año 2005, ¿ok? En donde igualmente promueven la parte de lo que es el nivel histológico del tipo de tumor, la presencia o no de metástasis, y ya aquí colocan otro tipo no usan la escala de Karnofsky, sino la de la Eastern Cooperative Oncology Group, que está validada por la Organización Mundial de la Salud. Igualmente es una escala, SOG es una escala que es clínica netamente, y la aparición o no de laboratorios anormales. ¿Ok? Ellos tienen 3 grupos de sobrevida. Los que tienen menor puntaje es el de bajo riesgo, con una sobrevida de más 80% a los 12 meses. Un grupo de riesgo intermedio, por decirlo así, con una tasa de sobrevida de 30 a 80% a los 12 meses, y el de alto riesgo con una sobrevida de menos del 10% a los 12 meses. Aquí ya tienen por lo menos
idea de cómo lograron ellos tratar de correlacionar cada uno de ellos desde el año de su publicación y cuál es el nivel de ajuicio de cada una de ellas. ¿Okay? Todavía yo creo que la más utilizada es la de Tokuhashi. Oswestry, el índice de Oswestry actualmente es uno de los principales que se están utilizando a nivel de los países desarrollados para el desarrollo de este tipo de pacientes. Por último, en el año 2013 existe la aparición de este trabajo, que yo creo que a partir de él empezó una gran afluencia, ya que es un marco de trabajo, ¿ok? En donde ellos lo denominan NOMS, ¿ok? Para el abordaje multidisciplinario del tratamiento de las metástasis espinales, ¿ok? Ellos incorporan ya a la parte de lo que es la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia, la estabilidad o no de los pacientes y el grado de contacto epidural. En ese punto, cuando vemos en la parte neurológica, está la Spinal Oncology Study Group, que es principalmente un estudio imagenológico que se obtiene de secuencias de T2 en cortes axiales, en donde podemos clasificar qué grado de compresión epidural tiene cada uno de estos tumores. Cuando cero es un tumor confinado al hueso, por ende no hay compresión epidural, puede existir un grado 1, del cual se subdivide a su vez en 3 tipos. Si existe un contacto epidural sin deformar el saco, si deforma el saco tecal sin contactar el cordón, o si deforma el saco con contacto sobre la médula, pero no hay compresión medular. En el grado 2 hay compresión del cordón medular con líquido cefalorraquídeo visible, como es el caso de esta figura, y por supuesto el grado 3, cuando existe principalmente compresión medular sin líquido cefalorraquídeo visible. ¿Okay? Prácticamente un ejemplo de cada una de ellas. Esto es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo para la terapia coadyuvante, principalmente en la parte de la radioterapia. Igualmente, en la parte del NOMS, en la parte mecánica, ellos establecen lo que es el SIMS, que es una escala o un score para la estabilidad de la columna, ¿ok? Siempre dándole un mayor puntaje a los niveles que llamamos o denominamos nosotros la charnela, ¿ok? Que son las uniones entre las columnas móviles y las columnas rígidas, ya sea a nivel occipito cervical, cervicodorsal, dorso lumbar o lumbosacro. Igualmente, el tipo de dolor, el tipo de lesiones, si son líticas, blásticas o mixtas, si existen luxaciones o deformidades de novo, y el tipo de colapso del cuerpo vertebral. Por último, si existen alteraciones o la lesión vertebral involucra de manera posterolateral los pedículos y las láminas, ya sea de forma unilateral o bilateral. ¿Okay? Este tipo de clasificación nos va a dar principalmente un grado para saber cuáles de los pacientes que nosotros tengamos, ¿ok? Son pacientes desde el punto de vista dinámico inestables o potencialmente inestables, ¿ok? Por último, cuando ellos hablaban del tipo de tumor, existen tumores que son de bajo grado de compresión epidural, con o sin mielopatía, y que pueden ser radiosensibles o radioresistentes. Ese tipo igualmente los tumores de alto grado de compresión medular, con o sin mielopatía, y dependiendo de la estabilidad mecánica, el tipo o la mejor decisión para ese paciente con respecto al tipo de cada uno de ellos, ya sea estabilización, ya sea radiocirugía estereotáctica, estabilización y después radiocirugía estereotáctica, y así como podemos ver en la tabla. Ahora vamos a ver lo que es la parte de lo que es el manejo invasivo, mínimamente invasivo, para el manejo
de metástasis sintomáticas espinales. Esto fue un artículo publicado en el año 2017 por el Brain Journal of Neurosurgery, en donde principalmente en vista de que los pacientes tenían compromisos epidurales, lo que se hacían era era principalmente abordajes, lo que se denomina mini-open, que es a través de un retractor, un abordaje tubular. Se logra hacer solamente la descompresión. De estos pacientes, la mayoría tuvo la mayoría tuvo 27 pacientes, la mayoría tuvo mejoría en la escala del grado de Karnofsky en el momento posterior a la cirugía, y solamente hubo 2 después que tuvieran, que empeoraron su escala de Karnofsky posterior a la cirugía. ¿Ok? Otro estudio, un poco más antiguo, del año 2012, del Journal of Neurosurgery Spine, donde hablan de la descompresión y la estabilización para el manejo de las metástasis toracolumbares. ¿Por qué? Principalmente nosotros venimos de una escuela en donde la laminectomía descompresiva por vía posterior, principalmente abierta, ¿ok? Era la principal herramienta del neurocirujano o del cirujano ortopédico, del cirujano de columna, para realizar las descompresiones. Y actualmente, cuando existe una compresión que viene del aspecto ventral de la vértebra, es realmente peligroso, ya que vamos a terminar de inestabilizar a este paciente. ¿Okay? En este journal, principalmente hicieron estabilizaciones percutáneas con tornillos mínimamente invasivos y no hubo ningún tipo de complicaciones. La mayoría tuvo mejora en la escala de Frankel de al menos 1 grado. Igualmente, a nivel de Turquía, solamente logré obtener el abstract, pero ya se están haciendo estudios, incluso venía ya del año 2013. Se logra ver que la cirugía mínimamente invasiva y los abordajes mínimamente invasivos para estabilizar la columna ya son útiles desde hace varios años para acá. Nuevamente, con la escala del NOMS o con el trabajo NOMS, volvemos a lo que era, de que teníamos un cierto porcentaje de pacientes, cerca de un 10% con un tumor óseo, ya sea lítico o blástico, en donde no teníamos un primario conocido, y en ese momento tenemos las indicaciones de las biopsias. Nosotros tenemos que ser bien ajuiciosos cuando tenemos imágenes y realmente no sabemos qué tipo de patología es la que estamos viendo. Sobre todo si son imágenes inconsistentes, ya sea de resonancia o tomografía, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre un proceso infeccioso, un tumor primario óseo o un segundo primario en el caso de que tengamos un primario ya conocido y que las imágenes no sean concluyentes. Para eso, pues, creo que conocemos los puntos de inserciones de las agujas transpediculares para la toma de biopsia, y cada quien tiene la manera de este tipo de biopsias. Usualmente pueden estar seguidas o no de la asociación del cemento de metilmetacrilato a fin de hacer una mejor solidificación del cuerpo vertebral y no terminar en una fractura, aplastamiento patológica por falta de material óseo. Existen obviamente los procedimientos quirúrgicos, y siempre pensar de que las expectativas de vida deben de ser mayores a 3 meses para pensar en algún tipo de tratamiento quirúrgico. El único, creo que tratamiento, diríamos, mínimamente invasivo en que pudiéramos pensar es en la realización de una vertebroplastia para manejo de dolor de tipo oncológico, que realmente es difícil de tratar con la parte médica nada más. Adicionalmente, los objetivos es proveer más estabilidad y mantener o recuperar la función neurológica. Con respecto a la cirugía mínimamente invasiva, pues obviamente están diseñadas para disminuir la morbilidad. Entre ellas existen varios tipos: la vertebroplastia, la cicoplastia.
tornillos transpediculares, incluso vertebrectomías y colocación de cemento, se los voy a enseñar ahora en un momento, y por supuesto la descompresión percutánea a través de guías tubulares. Por supuesto que siempre con la cirugía mínimamente invasiva, ya sea en los casos de no solamente de tumores, sino en los casos de deformidades o incluso en los casos de fractura, la recuperación va a ser más rápida con una estancia hospitalaria más corta. Realmente existe indicación, cuando decimos aquí la indicación es para la inestabilidad mecánica sin compresión medular. Hoy en día ya podemos hacer descompresiones medulares con cirugías mínimamente invasivas. Esto ya ahorita está nuevamente en duda y se los vamos a demostrar ahora. Y por supuesto, como ya les venía comentando, el manejo del dolor axial. Pues las vertebroplastias y las cifoplastias, como todos hemos sabido, son procedimientos percutáneos mínimamente invasivos para colocación de cemento, incluso recuperar la altura de la vértebra. En el caso de la cifoplastia sería lo ideal. Siempre tenemos que tener en cuenta de que esto es un procedimiento bajo estricta guía fluoroscópica y en donde deberíamos de tener en cuenta siempre si existe indemnidad de los muros y de los platillos, cuántos elementos se va a utilizar, si hay varias vértebras nivel, dependiendo de la fractura, ya se sabe que puede ser unido bilateral, tiene pros, que prácticamente la mejoría del dolor en el postoperatorio inmediato, en el momento del acto, y pues por supuesto que las contras, pues existe un riesgo de fuga del cemento, el cual puede producir un caso de tromboembolismo o de compresión epidural. Aquí tenemos por lo menos el sistema que utiliza o que nos puede proveer el Intervértebra, que ellos tienen un sistema llamado Romeo Mix, el cual a través de la parte canulada podemos realizar fijaciones de varios niveles, incluso desde el punto de vista mínimamente invasivo, por el uso de tornillos acanulados. Por supuesto, la parte de la fijación percutánea y el refuerzo de cemento también se ha utilizado en muchos casos, ¿ok? Los pros son iguales a la cirugía espinal mínimamente invasiva y puede asociarse igualmente cipoplastia en los segmentos que se puedan estar fracturados, ¿ok? Dependiendo del grado de prehensión puede existir, y una de las partes en contra, la posibilidad de oculado o el arrancamiento de tornillos, y la fractura de los niveles adyacentes en vista de que existe una sobrecarga axial por la rigidez del sistema. ¿Okay? Existe una nota técnica aquí que hay que tomar mucho en cuenta. ¿Okay? No es igual tener tornillos canulados que son dirigidos a la realización del procedimiento mínimamente invasivo percutáneo, ¿okay? Ya que ellos van a través de los alambres de Kirchner, que los tornillos fenestrados. Yo creo que ahorita actualmente en Venezuela no contamos con tornillos fenestrados. La fenestra quiere decir orificios en las partes distales, no solamente en la punta, sino en la parte distal del tornillo por donde uno pueda colocar el cemento óseo. Adicionalmente, ya hoy en día podemos ver ya algunas revisiones bibliográficas en donde podemos hacer corpectomías, ya sea con o sin fijación por vía posterior, que estas corpectomías están alone, varían los sitios de abordaje, ya sea a través de toracoscopias o de abordajes retroperitoneales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una paciente de 36 años con un diagnóstico de un cáncer de mama, con una fractura patológica de T5 y compresión vertebral, sin déficit neurológico. ¿Okay? Aquí logramos ver el grado de compresión epidural que tenía y en el corte axial, en los cortes sagitales, disculpe. Y en esta vista tenemos la imagen de la toracoscopia y del uso del drill neumático para hacer la corpectomía, y por último la colocación de una caja autoexpansible
por vía percutánea prácticamente. Actualmente existen de manera experimental, todavía no al mercado, el uso de agentes quimioterápicos en el cemento acrílico, ya sea metrotexate, cisplatina o algunos otros. Los pros serían que podemos liberar medicamentos en el sitio, ¿ok? Y no modificaría la fuerza del cemento. La parte en contra es que actualmente todavía está en modo experimental, ya que se desconoce la farmacodinámica y la frecuencia y la dosis. Ya no serían cantidad de dosis, porque realmente ya después de colocado el cemento, no se consideraría colocar más cemento. El uso de la radiofrecuencia o la ablación por radiofrecuencia, igualmente un procedimiento percutáneo, parecido igualmente utilizando la aguja de vertebroplastia, a través de la cual pasamos la sonda de radiofrecuencia, y la finalidad es causar una necrosis tumoral térmicamente inducida que llega a producirse entre 60 y 100 grados. Tenemos cosas buenas, es que va a disminuir el dolor en vista de que va a existir una destrucción de las fibras nerviosas tipo nociceptores que existen en el periósteo. Y en contra, puede causar inestabilidad y pudiera, por lo que puede estar sugerido asociarse a vertebroplastia. Y si la sonda o la punta de la sonda de radiofrecuencia está muy cerca del canal, podríamos dañar o lesionar estructuras como la médula o las raíces nerviosas, por lo que hay que tener muy en cuenta dónde está la punta de la sonda de radiofrecuencia. Este es un estudio que publicaron en el 2018 no, bueno, realmente la publicación fue del 2019, me llamó la atención porque ya estamos a nivel en Latinoamérica de estar haciendo procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad, ¿ok? Este es un paciente de 72 años, tenía un tumor tipo GIST, que es del estroma gástrico, y tenía 2 semanas de paraparesia. Al evaluarse tenía un Tokuhashi de menor de 6 meses, y el paciente se le realizó una laminectomía descompresiva, ¿okay?, a través de un abordaje mini open a nivel de la línea media, y posteriormente, aquí lo pueden ver, mini open a nivel de la línea media con los retractores tubulares, y posteriormente se le hizo una fijación percutánea con 4 tornillos en los segmentos superior e inferior. Adicionalmente le colocaron cemento en el sitio de la vértebra que venía presentando la metástasis, ¿ok? Podemos ver las imágenes postoperatorias en esta parte, con el área de la laminectomía, como el canal medular, en las imágenes sagitales y la radiografía postoperatoria. El paciente llegó a tener, a pesar de que tenía un Tokuhashi menor de 6 meses, llegó a tener 13 meses de sobrevida. Y el segundo paciente que presentaron, ¿ok?, es una femenina de 58 años con cáncer de pulmón, con una parecia de 3 semanas de evolución, con limitación para la marcha. En este caso, fíjense que la fractura era a nivel del soma de L1 con compresión del saco dural, ¿ok?, como lo vemos aquí. Este sería un grado 2 o un grado 2 en la escala de compresión medular, y fíjense que en este caso tenía una sobrevida de 12 meses. Igualmente, en el caso de esta paciente le hicieron igualmente un abordaje mini open. En el caso de esta paciente solamente hicieron una vertebroplastia a nivel de L1 con una fijación percutánea con 2 segmentos por arriba y 2 segmentos por abajo, como vemos en la foto. No hicieron laminectomía descompresiva en vista de que la paciente no presentaba, solamente presentaba parecia era para la movilización por dolor, no presentaba deterioro neurológico como tal. Y cuando estamos viendo aquí ya las imágenes postoperatorias, se mantiene igual, diría yo, un pequeño compromiso del canal raquídeo, ¿ok? Sin embargo, la normalización de los tornillos transpediculares con el uso del cemento.
En Nueva York, este es del año 2018, publicado en el World of Neurosurgery. Ellos es de la misma gente que hace el algoritmo de la NOMS, ¿ok? Y ellos traen este algoritmo implementado a varios de sus pacientes para que lo tomen en cuenta si existe una fractura por compresión vertebral, dependiendo si se requiere o no la descompresión, pues en ese caso se puede plantear un mini open para la descompresión por línea media e igualmente una instrumentación para estabilización por vía percutánea. Si no se necesitaba descompresión, entonces habría que ver si existe o no radiculopatía. Si existe radiculopatía, se puede hacer una estabilización percutánea, igualmente instrumentada, facetectomía unilateral al fin de liberar la raíz. En el caso de que existe compresión del cordón medular, pero esta compresión es susceptible para radioterapia, ya sea esterotáctica, se estabiliza para después ir a radioterapia. Si no es susceptible para la radioterapia, porque el grado de compresión a nivel medular es importante y la radioterapia no estaría indicada por la posibilidad de hacer iatrogénicamente con la radioterapia una mielitis, entonces, y no están envueltos los elementos posteriores, entonces podemos hacer una instrumentación con estabilización y la cifoplastia. Y por último, solamente el problema es vertebral netamente, pues se puede hacer, y la fractura es una fractura vertebral por compresión, sin compresión raquidia y sin compresión radicular, pues pudiéramos alternar solamente la parte de la cifoplastia. Este artículo, a pesar de que es el año 2014, creo que es bien interesante porque, bueno, es de un grupo de Australia, ¿ok? En donde ellos hacen diferentes técnicas de fijación percutánea mínimamente invasiva, ¿ok? Dependiendo del tipo del score, ¿ok? Según Tokuhashi, ellos iban para un tratamiento conservador, una cirugía paliativa o una cirugía excisional. Ahora vamos a ver de qué se trata el tratamiento conservador para ellos, ¿no? La primer tipo de técnica que era para el tratamiento conservador, ¿ok? Era para estaba indicada para pacientes con un pronóstico de vida menor de 6 meses y en donde ellos utilizan tornillos transpediculares con un abordaje mini open en línea media a fin de la descompresión raquídea y o sea, a fin de la descompresión medular y neurológica y la fijación con tornillos en el segmento superior y en el segmento inferior. E incluso si el paciente presenta solamente compromiso unilateral, se puede hacer una laminectomía, una resección pedicular y a nivel del otro lado se coloca igualmente el tornillo correspondiente. Por ejemplo, ellos describen aquí una paciente de 43 años con un tumor neuroendocrino de cuello uterino que cursaba con una paraparesia por y dolor. En la imagen de resonancia magnética podemos ver una imagen infiltrativa en muchas vértebras, pero la de principal compresión era a nivel de T11, que involucraba el cuerpo y los pedículos, ¿ok? Con una escala de compresión medular grado 3 y un Tokuhashi en 8 puntos. ¿Okay? Ellos igualmente utilizaron la escala de NOMS y fue una paciente tratada por el tipo el marco de trabajo de la NOMS. Aquí podemos ver los tornillos la parte de la guía de los tornillos transpediculares, ¿ok? Y luego aquí hacían el mini open y por último la colocación de los tornillos. La técnica tipo 2 era para pacientes ya con una vida, con un pronóstico de vida media, disculpen, de 6 a 12 meses. Era principalmente en donde
ya ellos, este dibujo no es el que estaba en la presentación, sin embargo ellos aquí hacen una laminectomía descompresiva y hacen una vertebrectomía parcial y posteriormente colocan, pueden colocar cemento óseo. Como lo vemos aquí, tenemos al paciente en donde le hacen un procedimiento invasivo. Este es el abordaje mini open a nivel de la línea media, ¿ok? Y después cierre, hacen los 8 tornillos, 2 niveles por arriba y 2 niveles por debajo. Podemos ver aquí en la imagenología postoperatoria la colocación del cemento y la colocación de los tornillos normoinsertos. Vemos la descompresión completa del saco raquídeo. Por último, la técnica, la técnica 3 ya era pacientes que iban con un pronóstico de vida superior, a 12 meses. En estos pacientes, ya que tienen este pronóstico de vida de mayor de 12 meses, según Tokuhashi, la principal meta era hacer una resección amplia y marginal del tumor, con una descompresión de los elementos neurológicos en los 360 grados y una construcción de una estabilización robusta. ¿Qué quiere decir esto? Colocación de cesta y fijación posterior con tornillos. En este caso teníamos una paciente de 37 años, ¿okay? Con CA de mama intraductal hormonodependiente, a los 26 años con una histerectomía. Esta paciente estaba en su segundo trimestre cuando fue abordada. Un Frankelé con un Karnofsky de 80 puntos y un Tokuhashi de 11. Una compresión epidural 1B y con un CINSE en 13 puntos. Y fíjense cómo hacen igualmente el mini open, ¿ok? Por línea media, la descompresión de medular, ¿ok? Y cómo se aprecia la dura madre completamente libre con la emergencia de las raíces y fíjense la colocación ya de la caja por vía posterolateral, ¿ok? O posterior, y la colocación normoinserta de los tornillos transpediculares, ¿ok? Antes de terminar, quería dejarle un par de cositas, por lo menos en el año 2015, en el Journal of Neurosurgery de Spine, sacaron a reducir este término que es el SLIT, ¿ok? Spinal Laser Interstitial Thermotherapy. No es más que terapia láser, ¿ok? Adyacente a la médula. Y eso se puede hacer en tiempo real a través del uso del equipo de resonador. Por otra parte, tenemos lo que es la cirugía de separación. Ya había presentado, creo que un trabajo previo de esto. Actualmente es sencillamente la resección de un tumor epidural adyacente a la dura para ser resecado. No vamos a resecar todo el tumor, lo que sencillamente vamos a darle espacio a hacer, por ejemplo, de un grado 2, ¿ok? En la escala de compresión medular, hacerlo un grado 1 o un grado 0, para que de manera prácticamente inmediata podamos utilizar la radioterapia o la radiocirugía estereotáctica o de cuerpo entero, así indistintamente de lo que sea la parte de la histológica del tumor. ¿Okay? Aquí tenemos la parte de lo que es la radiocirugía o la radiocirugía estereotáctica. ¿Okay? Tiene una altísima precisión con un target de 1 milímetro. Sería una sola dosis. Y lo que es la SBRT, que es la que es corpórea. ¿Okay? Igualmente son cirugías en donde podemos dar altas dosis sin involucrar el canal raquídeo. ¿Okay? Las indicaciones, pues, indistintamente, como ya se los había comentado, mantener una escala de compresión medular o de compresión del cordón
0 o 1, ¿ok? Indistintamente que deban ser tumores sólidos o radioresistentes, indistintamente del grado histológico. Podemos hacer la radiocirugía estereotáctica a fin de la estabilización local del tumor, ¿ok? Por última parte, lo que son las conclusiones, el manejo de las metástasis, pues requiere un enfoque multidisciplinario. Hoy en día contamos con oncólogos, con radioterapeutas, médicos internistas, y por supuesto el cirujano espinal, ya sea el neurocirujano o traumatólogo. El uso de las escalas para el pronóstico de la enfermedad, por supuesto que Tokuhashi y OHRI son actualmente las de mayor fiabilidad. Indistintamente, la valoración de la inestabilidad de la columna, la única escala que la menciona es SIMS, que está dentro del contexto del framework del estudio de la NOMS. Por supuesto que las terapias coadyuvantes tipo radiocirugía estereotáxica, radiocirugía corpórea o el SLIC resultan con altas tasas de control local, indistintamente de la histología de los tumores, pero tenemos que tener en cuenta de que lo que es la parte de la compresión medular no debe existir, ya que son muy puntuales. Podemos hacer cirugías de separación para proveer las condiciones ópticas para este tipo de terapias, ¿ok? Por supuesto que la cirugía mínimamente invasiva va a disminuir la morbilidad y aumenta potencialmente el resultado final del paciente, ya que los pacientes van a tener menores pérdidas hemáticas, menor comorbilidad que las cirugías abiertas y, por supuesto, menor tiempo hospitalario. Pero más aún así, como yo lo veo, siempre las partes oncológicas son como emergencias. Podemos dar inicio a las terapias coadyuvantes, ya sean radioterapias o quimioterapias, de manera muy rápida. Por supuesto, como siempre, individualizar cada uno de los casos antes de realizar algún procedimiento y siempre tener a mano las escalas conocidas, ya que nos va a dar una mejor dirección para saber cuál es el tipo de terapia más adecuada. Siempre a nuestros pacientes debemos ofrecerle la mejor alternativa. Por último, y para que se lleven a casa, aprender es un proceso constante o no es nada. Por Frank Tyler. Excelente, doctor Julio Rodríguez. De verdad, bueno, alegre, feliz porque fue una excelente conferencia, muy bien documentada, muy buena fuente bibliográfica, doctor. No esperábamos menos de su experiencia. Y bueno, de esta forma se abre entonces el ciclo de preguntas. Todas las personas que tengan inquietudes pueden compartirla a través de la opción de chat que la tienen en la parte inferior de su pantalla. Pueden allí escribir sus preguntas y bueno, con gusto se la haremos al doctor Julio Rodríguez. Ya vemos los comentarios de la doctora Yesenia Torres. Excelente información. Me alegra que le haya gustado. El doctor Pedro Barguillas también le gustó la conferencia. El doctor Armando Ortiz, Jack Balsa también. Muy buena charla. Muy buena receptividad, doctor Julio. Esperamos entonces los comentarios aquí, las preguntas, si hay alguna duda, un tema bastante amplio, pero bueno, lo supo manejar dentro del tiempo y de una forma bastante clara. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente, hoy en día creo que nosotros poco estamos haciendo en la práctica rutinaria cirugías mínimamente invasivas y de tipo metástasis vertebral. Siempre hay que darle, como les coloqué, lo mejor al paciente, la mejor alternativa. Tenemos en nuestro medio varias dificultades. Una de ellas es la financiera, obviamente. Son tornillos que no son económicos, ¿ok? La colocación de un sistema así es costoso, tanto a nivel hospitalario como a nivel de la práctica privada. Y definitivamente uno tiene que individualizar cada caso. Perfecto. Doctor, yo tenía por aquí una pregunta. ¿Cuál tornillo sería el ideal para colocar en estos casos? ¿El tornillo fenestrado o el tornillo canulado? Fíjate, el fenestrado
La única diferencia es que en la parte roscada del tornillo, en su tercio distal, presenta 2 o 4 orificios a través de los cuales en el momento de colocar o se llama aumentar la solidez de la construcción, tú le puedes colocar el cemento. Entonces, el cemento no va a tener una distribución lineal hacia donde está la punta del tornillo, como en el caso del tornillo canulado. Obviamente, uno debería tener todos los tipos de tornillos. Creo que aquí no contamos con tornillos fenestrados actualmente en el país. Aquí tenemos una pregunta de Pedro Barguilla, y es la siguiente. ¿Considera la ozonoterapia como una terapia paliativa viable? Fíjate, la ozonoterapia la pudiéramos indicar sobre todo cuando hay problemas radiculares, ¿ok? Eh, definitivamente pudiéramos llegar a hacer una ozonoterapia como una alternativa, así como la radiofrecuencia, ¿ok? Sin embargo, tenemos que saber a dónde vamos a ir dirigidos con la parte del ozono, ¿no? Usualmente la ozonoterapia pudiera estar indicada, no es el caso, yo uso poco la parte de ozonoterapia, pero a nivel de disco, ¿ok? Para patologías discales. Sin embargo, la ozonoterapia la pudiéramos utilizar si queremos tener algún tipo de mejoría desde el punto de vista radicular. De acuerdo, doctor, excelente. Aquí hay una pregunta que nos hace eh, Jack Balsa. Doctor, una pregunta. En caso de pacientes con MT en dos vértebras del mismo nivel, ¿se puede realizar la artrodesis con tornillo o solo vertebroplastia o ambas? Me imagino que Quisiera que serán dos me... vértebras adyacentes, me imagino. Fíjate, el detalle es el siguiente. Vamos a tratar de extrapolarnos un poco nuevamente a cuál es la sobrevida de nuestro paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tenemos dos vértebras ya tenemos un tomita 7, ¿ok? Indistintamente podemos manejar múltiples metástasis en el mismo sitio. La vertebroplastia o la colocación de cemento en la vértebra incluso puede ablatir, se diría, la parte tumoral de los dos segmentos. Si son dos segmentos uno al lado del otro, tendríamos que extender para darle estabilidad a la artrodesis 3 niveles por arriba y 3 niveles por debajo. Indistintamente, como te digo, cada caso tenemos que ver primero si hay un grado de compresión medular, qué tipo de grado de compresión medular, ¿ok? El tipo histológico que es, ya que si tenemos un tumor que es altamente proliferativo, pues la sobrevida posiblemente sea muy corta. Entonces, si la sobrevida ya es muy corta, estaríamos preferiblemente indicando más la vertebroplastia o la cipoplastia, ¿ok? En esas dos vértebras. Entonces, hay que establecer bien cuál es el criterio para cada uno de los pacientes. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Guarapana. Nuevamente, gracias, doctor Guarapana, por su participación. Él dice, felicitaciones, doctor. ¿Algún abordaje combinado anterolateral, transtorácico o retroperitoneal para somatectomía y posterior mínimamente invasivo en vista de las condiciones económicas actuales y los costos que puedan implicar? Sí, bueno, definitivamente, bueno, son dos abordajes diferentes. El transtorácico y el retroperitoneal. Uno puede hacer una vertebrectomía lateral en cualquiera de los dos casos y posterior y colocar y colocar la caja, como quien dice, preferiblemente justamente después de la vertebrectomía y posteriormente el abordaje posterior para darle solidificación a ese abordaje. Yo le traté de enseñar a ustedes de que incluso por vía posterior ya hay personas que logran hacer la vertebrectomía hacen
una resección pedicular y posteriormente la vertebrectomía por vía posterior y colocación de la caja por vía posterior. Por supuesto que todo eso va a depender, ¿ok? De la habilidad de cada uno, ¿ok? Eh, el hacer la toracoscopia, el contar con un drill neumático de largo alcance para poder hacer una corpectomía adecuada y tratar de resecar y dejar los márgenes libres de tumor. Correcto, doctor, y de hecho puedo dar fe de que lo vi, lo vi. Yo no me imaginé nunca que una cesta era posible colocarla por un abordaje posterior. Tuve la oportunidad de verlo con ustedes en el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde se colocó una caja por vía posterior, como si fuera un PLIF, pero por supuesto haciendo la vertebrectomía y un abordaje un poquitico más amplio, Más pero amplio. sí es posible, sí es posible. Claro, a uno todavía a veces creo que le da miedo porque, bueno, tenemos las estructuras vasculares ahí mismo, son grandes estructuras vasculares. Actualmente, además de los abordajes tubulares, pues tenemos ayuda incluso del endoscopio, que en cualquier momento pudiéramos utilizar para ver que no estemos en zonas de riesgo, por decirlo así. De paso, no es un implante pequeño. De hecho, justamente aquí en mis manos tengo una caja, una cesta, y pueden ver Correcto. que es un implante bastante grande y colocarlo por esa vía no es fácil, pero bueno, creo que hay menos morbilidad si se hace un solo abordaje a que si tienes que hacer doble abordaje, abrir el paciente por vía anterior y después vía posterior. Creo Correcto. que por esta vía puede ser. Ajá. Una vez colocado el cemento, ¿cuánto sería el porcentaje de la metástasis para seguir creciendo? ¿Cuál sería el tiempo? Este, como te digo, voy a dar un numerito, ¿ok? De todos los pacientes oncológicos que llegan a hacerle autopsia, 37% tienen metástasis vertebrales no diagnosticadas, ¿ok? Este, Realmente, acuérdate que las metástasis óseas tienen, porque a nivel del hueso siempre la sangre le gusta llegar, ¿no? El tipo de irrigación vertebral es muy diferente y siempre la parte de las, células se mantiene por la baja circulación a nivel de las vértebras, ¿ok? En el sitio de la vertebroplastia, eh, la vertebroplastia te va a hacer dos cosas. Acuérdate que cuando uno hace una vertebroplastia por una fractura patológica, se mantienen los terminales nociceptivos produciendo dolor y tú estás, desde el punto de vista térmico, acuérdate que el cemento antes de fraguar se pone caliente, ¿ok? Para poder mantener su espesor, el cual después se solidifica. Entonces, tú estás haciendo una ablación neurológica y estás haciendo igualmente una ablación histológica del tipo de célula que tienes allí, ¿ok? Lo importante es No sé. saber que la vertebroplastia, cuando puedes utilizarla, incluso yo Dani. la hemos logrado utilizar en pacientes con ruptura del muro posterior, Habla, solamente para manejo de dolor, no te pacientes que no, preocupes. No, ya voy yo para allá. solamente para manejo de dolor en pacientes en los que ya la sobrevida es muy corta. Hasta que, Interesante. Aquí tenemos un comentario de Eduardo, quien dice, buenas noches, doctor. ¿Hasta qué grado son las metástasis? Bueno, hay varias escalas, pero ¿qué nos puede responder usted, ¿Hasta doctor? qué grados son las metástasis? No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, definitivamente que cualquier proceso oncológico que ya tenga un proceso metastásico ya es un cáncer o una patología eh, agresiva. Estaríamos ya hablando de tumores ya grado 4, ¿ok? Ya cuando dan metástasis a distancia, indistintamente que sean hepáticas, pulmonares
o vertebrales. Bueno, doctor, no tenemos más preguntas. Creo que hasta aquí llegaron los comentarios, de verdad. En líneas generales, veo que fue bastante receptivo el público que tuvimos hoy y está bastante agradecido, ¿no? Por lo que vemos aquí en sus preguntas. Bueno, aquí hay alguien que levantó la mano, que se llama, bueno, no sé, Doc Noe. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, que ya estamos a punto de despedir. Les recuerdo a todas las personas que esta actividad fue grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube, Intervértebra, y también pueden verla en nuestra página web www.intervertebra.com. Allí hay una sección donde están todas las actividades que hemos hecho tanto para médicos como para pacientes. Así que los invito a participar, a incorporarse, a seguirnos también en las redes sociales. En Instagram estamos como @intervertebra piso oficial y por allí se pueden estar enterando de todas las actividades que próximamente vamos a realizar. De hecho, ya tenemos una agendada para la semana que viene. Bueno, le estaremos avisando a través de las redes los detalles para su inscripción y su participación. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez. Sus palabras ya para despedirnos. Bueno, hay que seguir aprendiendo. La información está, solamente hay que buscarla tal vez un poquito. Y bueno, éxitos para todos y espero que haya sido de su agrado y que tengan buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por su participación. Hasta luego.